En este video vamos a hacer algunas observaciones respecto a los supuestos, ¿ya? De los supuestos de la cota de Cramer-Rao. Y de la cota de Cramer-Rao también. Entonces, lo primero es que vamos a observar que, si tú te das cuenta, el denominador de la cota de Cramer-Rao es esta cantidad. Pero tú te acuerdas que esa cantidad se puede escribir como menos la esperanza de la segunda derivada de eso. Entonces, te recuerdo que en general esta cantidad se define como más la primera derivada de la log de la similitud al cuadrado, pero nosotros dejamos como tarea esto, que se puede escribir. Entonces, si es más fácil calcular la segunda derivada de esta cantidad, entonces se puede escribir de esa manera el denominador de la cota de Cramer-Rao. Segunda cosa, recuerda que si x1 hasta xn son todas variables i y d provenientes de una variable aleatoria con función de densidad f de x, entonces, ¿cómo quedaría la cota de Cramer-Rao? La varianza de este estimador es más grande que tau primo de teta partido por esta cantidad, pero esta cantidad es la cantidad de información de Fisher respecto a toda la muestra. Y como estas variables son i y d, entonces quedaría n veces la cantidad de información de Fisher respecto a una variable que depende de teta. ¿Ya? Entonces, en el caso en que las variables son i y d, esto se puede calcular para una variable, se multiplica por n, y después haces ese cociente. En el caso en que tengas un vector de tamaño n, entonces aquí por eso se considera la densidad conjunta de ese vector. ¿Ya? Y tercero, entonces, lo que queremos observar es que, en efecto, si la varianza del estimador, que esto lo dije someramente al final del capítulo del video anterior, si esto es tau prima de teta partido por i de x de teta, es decir, si el estimador efectivamente tiene una varianza que es igual a la cota de Cramer-Rao, entonces t de x se llama el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Y lo que estamos diciendo acá es esencialmente que si tú tienes aquí la varianza de cualquier estimador, imagínate que esta línea representa la varianza de cualquier estimador, entonces aquí vamos a tener esa cota, tau prima de teta partido por i de x de teta, es el mínimo valor, es decir, todos los estimadores insesgados tienen que tener una varianza de aquí hacia arriba. No existe un estimador insesgado que tenga una varianza por acá. ¿Por qué? Porque esta es la cota inferior. ¿Te das cuenta? Esta es la cota inferior. Por lo tanto, todo estimador insesgado tiene como varianza la cota de Cramer-Rao o algo más grande. Y en el último punto acá lo que voy a hacer es hacer alguna observación respecto al cuarto y al tercer supuesto. ¿Te recuerdas que si nosotros definimos tau prima de teta, eso no es otra cosa que la derivada respecto a teta de tau de teta? Pero recuerda que tau de teta es lo mismo que la esperanza de t, ¿no? Porque el estimador es insesgado, así es que eso es verdad. Entonces, tau prima de teta es la derivada de tau de teta, sí. Y esto, la derivada de tau de teta, ¿de quién? Ah, pero este es un estimador insesgado. Por lo tanto, la esperanza de t es tau de teta. Fantástico. Y ahora entonces podemos escribir eso con las integrales respectivas. Por ejemplo, esta es la derivada respecto a teta de la esperanza de t. Pero la esperanza de t es una integral múltiple ¿de quién? De t por la densidad, ¿cierto? De t, y eso va a quedar entonces, como esto depende de x, así que va a quedar la densidad de x teta de x, así. Y como x es un vector, entonces esta es una integral múltiple. ¿Qué podemos hacer? Podemos pasar esa derivada y cambiar, ¿cierto? Esa derivada con la integral, y la derivada la podemos poner ahí. ¿Te das cuenta? Entonces esto va a ser la integral múltiple de t de x por la derivada respecto a teta de f de x teta de x. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es escribir esto en función del logaritmo natural de la densidad. Entonces eso es la integral de t de x por la derivada ahora respecto a teta de quién? Del logaritmo natural de f de x teta por f de x teta de x. Claro, la derivada del logaritmo natural es 1 partido por la f por
la derivada de la f, que es eso. Entonces 1 partido por eso se cancela con esa y te queda exactamente lo de arriba, ¿ya? Así que eso es esencialmente lo que tenemos ahí. Entonces fíjate, si tú ahora escribes, ¿te acuerdas? La definición, la esperanza de t es t por esta densidad, ¿te das cuenta? Ahora, este es el nuevo estadístico, ¿cierto? O la nueva cantidad por esa cantidad, entonces es la esperanza de esta cantidad ahora. Es decir, todo esto es la integral de la g de x por la f, no es otra cosa que la esperanza de ¿quién? De t de x por la derivada respecto a θ del logaritmo natural de f de x, θ. Es decir, ¿qué es lo que acabamos de ver? Es que en efecto, tau prima de θ es esto. Tau prima de θ es esta cantidad. Y ese es, en esencia, el supuesto 4. Ahora, si tú tomas, por ejemplo, en particular, entonces este es el supuesto 4. ¿Cuál es el supuesto 4? Que tau prima de θ es eso. ¿Ok? Eso. Ahora, si en particular tú tomas t igual a 1, ¿te das cuenta? El estadístico es igual a 1. Claro, ¿qué significa eso? Ahí estás forzando, como este es un estimador insesgado, estás forzando que la cantidad tau de θ es una constante, por lo tanto la derivada es igual a 0. Entonces, si la derivada es igual a 0, esta cantidad es igual a 0. Es decir, lo que implica esto es que la esperanza, este vale 1, de la derivada respecto a θ del logaritmo natural de f de x, θ, eso es igual a 0, ya como caso particular de este supuesto 4. Y este es el supuesto 3, que es un caso particular del supuesto 4. Entonces, si tú te das cuenta, hay muchas densidades que satisfacen el supuesto 3 y el supuesto 4 de la desigualdad de Cramer-Rao.